continuamos con las Pablo aventuras, o mejor dicho, Cristo aventuras, ¿verdad? Verso 1 dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. Una mejor traducción sería razonó con ellos, lo cual encuentro fascinante. El evangelio es algo que puede discutirse. Es algo que puede analizarse con preguntas, y la Biblia nos invita, ¿sabes?, a eso, a estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y me encanta que tú y yo tenemos una fe razonable, una fe congruente con la historia, congruente con la experiencia, una fe vivible, una fe que puede defenderse, explicarse, y no deberíamos de tener temor, tú y yo, de, número 1, hacer preguntas con respecto a nuestra fe. Estoy convencido que quien no hace preguntas respecto a su fe no ha creído. Tal vez aceptó un dogma, pero nuestra fe es razonable, y la Biblia soporta y nuestra fe soporta el escrutinio más severo, siempre y cuando sea sincero, ¿verdad? Cuando hay prejuicios, pues, ¿cómo te lo explico? Los prejuicios te impiden ver la realidad aunque esté enfrente de ti. Pero me encanta que Pablo tuvo la valentía, ¿sabes?, para ir a esta comunidad. Aquí en Tesalónica hay un par de cosas interesantes sobre esto. Pablo pasó por alto Anfípolis y Apolonia, que eran pues centros urbanos menores, y se dirigió directamente a Tesalónica, que era la capital administrativa de esta región de Macedonia. Y esto nos enseña algo importante que ya mencionamos en estudios pasados. El obrar misionero, la labor misionera de la iglesia primitiva no iba a los lugares remotos, ¿no?, apartados, se me fue el nombre, rurales, sino iba a los centros de influencia y de pensamiento. Eso es llamativo, llama mucho la atención, ¿no? Evidentemente Pablo, guiado por el Señor, tuvo la sensibilidad para entender que si alcanzabas las ciudades, alcanzabas sus entornos, ¿verdad? Entonces, interesante. Ya después, evidentemente, historias de misioneros que fueron a centros rurales se volvieron muy famosas, ¿no? Y es muy romántico, ¿no? Y Dios usó a estas personas, pero originalmente vemos que la manera en la que el cristianismo, pese a todo pronóstico, no solo sobrevivió, sino conquistó el mundo de su época, fue yendo a las ciudades. Interesante. Entonces, Pablo va a esta ciudad y por fin encuentra una sinagoga de los judíos. ¿Recuerdas? Viene de Filipos, donde no había una sinagoga. Pero aquí hay sinagoga, y de acuerdo a su costumbre, dice aquí, esa es su costumbre, esa era su estrategia, su modus operandi, va a donde hay una sinagoga. Y eso nos enseña algo muy importante también, que el éxito evangelístico en muchos sentidos tiene que ver con partir de las cosas en común y no de las diferencias. Y es algo que tenemos que aprender nosotros como cristianos a hacer también. O sea, Pablo va a esta ciudad y dice, bueno, tenemos que partir de un suelo común, donde hay ya algún contexto que me permita identificarme más fácilmente, y de ahí partir. Los judíos, ellos conocen las escrituras, ellos conocen las profecías acerca del Mesías, conocen este concepto del Mesías, y también allí hay temerosos de Dios, así se les llama en el Antiguo Testamento, a las personas que, no siendo judías, tienen un interés en el Dios de Israel. Entonces Pablo está siendo, pues, guiado por Dios, pero por otro lado inteligente, ¿sabes? O sea, y me encanta que ser guiados por Dios no implica echar por la borda nuestro sentido común, ¿no? Entonces va a esta ciudad, va a un lugar donde hay un suelo común y un punto de partida. Y solo te lo dejo como tarea. Con cada persona con la que tú y yo nos topamos, hay algo en común.
con cada persona, culturalmente, ideológicamente, cada persona que nos rodea tiene en alguno o en otro sentido algo en común en lo que tú y yo podemos enfocarnos para partir de allí. Pero cometemos el error como cristianos muchas veces de empezar por las diferencias. Te voy a poner un ejemplo. Creo que los cristianos evangélicos necesitamos retomar el evangelismo de la comunidad católica. Estoy convencido de eso. Estoy convencido porque están, pues sí, entre azul y buenas noches, pero ¿sabes? O sea, pero tiro por viaje. Convivimos con alguien católico y ¿en qué nos enfocamos tú y yo como evangélicos? En las diferencias. ¿Y en qué se enfocan ellos? En las diferencias. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? ¿Enfocarse en las diferencias? No, en lo que tenemos en común, ¿no? Entonces, punto de partida. No nos vamos a quedar ahí. Y dices, pues sí. Verso 3, declarando, mira, me encanta, por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿No te encanta? O sea, no se fue a la tradición, que a lo que dice el rabí, no sé qué. No, vamos a las Escrituras. Y por ellas expuso y declaró que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esta era una de las cosas que más intrigaban a los judíos. ¿Cuántos Mesías estaban prometidos? Porque desde su estudio ellos podían identificar 2 figuras mesiánicas muy distintas. Una de estas figuras, sufriente, Isaías capítulo 53, ¿verdad? Otra de estas figuras, poderosa, quebrantando a las naciones con vara de hierro, Salmo 2, por ponerte algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Pues hay 2 Mesías. Mesías, el hijo de José, es el del Salmo 2. Perdóname, es el de Isaías 53, ¿no? Rechazado por sus hermanos, acusado falsamente, sufriendo, padeciendo, siendo vendido como esclavo, ¿no? Y Mesías, hijo de David, el del Salmo 2, que reinará con justicia y quebrantará las naciones con vara de hierro. Y entonces viene Pablo y dice, estos 2 aspectos que parecen contradictorios se cumplen en una sola persona, y esta persona es Jesús, a quien yo les anuncio. ¡Qué hermoso! Qué hermoso habrá sido ver y escuchar a Pablo exponer esto. Bueno, ahí está, se enfoca en Cristo, ¿no? Y a la luz de las Escrituras les muestra cómo Cristo cumple lo que las Escrituras anuncian. Verso 4. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, de pronto se nos introduce este personaje, evidentemente es alguien de estos algunos que creyeron, y pues de alguna manera lo identificaron con Pablo, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y me encanta cuando en boca de los enemigos del cristianismo sabemos cómo era el cristianismo en esa época. Me encanta. De entrada dicen, estos que trastornan al mundo, o sea, estos que ponen el mundo de cabeza, han llegado acá. Y esa es una acusación muy bonita. Porque de entrada estaban haciendo ruido estos cristianos. Y donde quiera que hacían ruido, alteraban el status quo, ¿no?
Cambiaban la cultura, redimían la cultura, afectaban la vida, donde quiera que fueran. No era como que ya llegó una nueva ideología y ya. No, estos cuates ponen todo de cabeza. Ahora, desde la creación, desde la caída del hombre, la creación está realmente de cabeza. Entonces, no es que ellos están poniendo el mundo de cabeza, el mundo ya está de cabeza, pero llega el cristianismo y lo endereza a como debe ser. Pero para el mundo, tú y yo estamos, como dijera aquel viejo programa, ¿sabías que la gente dice que tú y yo estamos locos? Estamos locos. O sea, ¿cómo te sujetas a tu esposo? Estás loca. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Le dices a tu esposa dónde estás? ¿Le pasas a tu esposa? ¿Tu esposa tiene la contraseña de tu celular? Estás loco, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Decir la verdad. O sea, ¿de qué estás hablando? Para el mundo estamos de cabeza, pero ellos son los que están de cabeza. Y qué preciosa acusación sería que otra vez el cristianismo volviera a alterarlo todo, ¿no? No sé tú, pero yo pienso que el cristianismo en este momento está comprometiéndose mucho con la cultura. Por tratar de identificarse con la cultura, el cristianismo ha negociado mucho de su estilo de vida y de sus verdades más básicas. Y porque pensamos, ¿no?, en términos muy limitados. Mira, esa iglesia está comprometiendo ciertas cosas y va un chorro de gente. Pero el punto no es que venga un chorro de gente. El punto es predicar la verdad, anunciar la verdad, anunciar a Jesucristo y modelar la verdad. ¿Se entiende la diferencia? O sea, ¿de qué sirve un lugar lleno de gente si todas esas personas están vacías de la verdad del Evangelio? Entonces lo que queremos es llenar el mundo de esta doctrina, de la verdad y dar testimonio. Ahora, otra cosa que me asombra es que, pobre Jasón y sus hermanos, ¿no? Algunos hermanos también ante las autoridades. Pregunta, ¿cuánto tiempo tenían estos hombres y mujeres de cristianos? 3 semanas, bro. 3 semanas. Y Dios está permitiendo que una super persecución se desate en su contra. Y esto nos enseña algo importantísimo como iglesia, ¿eh? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. O sea, no estamos exentos de las tribulaciones, las necesitamos. Y mira el precioso testimonio que Pablo da de esta iglesia en 1 Tesalonicenses. O sea, leemos esto y decimos, ay, qué malo, ¿no? Y el chavo del 8 te diría, pues ni tan malo, porque la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Ya voy a dejar de usar esa voz, porque si no. Pero 1 Tesalonicenses 1, mira el verso 4, observa. Porque conocemos, hermanos. O sea, conocemos nos queda claro, no hay lugar a duda. Conocemos vuestra elección, es decir, que Dios los eligió. Nos queda súper claro, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos o de qué manera fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, ¿qué dice ahí, perdón? En medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Entonces, eso es bellísimo, ¿no? Ver cómo estos creyentes de tan solo 3 semanas de convertidos están tan convencidos de la realidad de Jesús, de la realidad de la vida eterna, que pueden enfrentar la persecución e incluso la posibilidad de muerte con tanta confianza, esperanza y gozo, dice ahí, gozo. ¿Cuál es la acusación? Dice verso 7,
todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces Jesús no era una ideología, Jesús no era una nueva religión, Jesús era su rey. Y sabes, es abrumador cuando consideras la cantidad de cristianos que murieron bajo la persecución oficial del Imperio Romano. En este momento aún no son perseguidos como cristianos, son perseguidos como una secta judía en este momento. Pero muy pocos años después de esto, el imperio va a iniciar una persecución oficial en contra de los cristianos específicamente. Y la historia nos dice que hay alrededor de 6 millones de cristianos que murieron. Y dimensiona eso. Alrededor de 6 millones de cristianos murieron por no hacer simplemente esto. César es curios. Tomar incienso y arrojarlo sobre carbón y listo. Es todo lo que tenían que hacer. Y los cristianos dijeron, es que no, es que él no es el curios. El curios es Jesús. Bueno, ¿puedes creer eso? O sea, Roma te diría, no tengo ningún problema con que creas que tu Jesús es Señor. Nada más reconoce que también. Y eso está brutal. Porque eso sigue siendo real el día de hoy. El mundo no tiene problema con que tú seas cristiano. Te van ay, qué gusto, qué padre. Ahora sí que gracias a Dios, mira, cristiano, si te hace bien a ti, ay, me alegro por ti. Hasta te van a felicitar. El problema es cuando tú dejas de adorar lo que ellos adoran. Cuando tú y yo dejamos de adorar lo que el mundo adora, ahí hay un problema. ¿Por qué no te inclinas ante la imagen de oro que he construido? Dice Nabucodonosor. Y suena tan como un trámite, ¿no? O sea, oye, nada más es decir, César es curioso y ya. Una vez, te toma 2 segundos, pero es mentira. Es que ¿cómo puedo? Mi único Señor es Jesús. Esa era el cargo en contra de los cristianos. Y bueno, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Porque claro, esto ya era mezclar religión y política, ¿no? Y en ambos sentidos los cristianos salimos perdiendo, honestamente. Dice, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Evidentemente se llegó a algún tipo de acuerdo, ¿no? Ok, esta es una advertencia. No puedes seguir teniendo a estos dos ahí en tu casa, ni recibirlos. Te vamos a dejar ir, pero paga fianza y este hombre tiene que irse de aquí. Verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿No te encanta? Ni Rocky era tan necio, ¿no? O sea, se sube al ring, le dan la paliza de su vida, se baja y luego, oh, vamos de nuevo, ¿no? Y aquí tenemos a Pablo y a Silas repitiendo una y otra vez, hay que ir y predicar. Vamos, entramos en la sinagoga de los judíos. Pero verso 11, y este verso es hermosísimo. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, ¿qué dice ahí? Con toda solicitud. ¿No te encanta? O sea, no la recibieron con solicitud, con toda solicitud. Yo quiero preguntarte, ¿cómo recibes tú la palabra? ¿Cómo recibes tú la palabra de Dios, la enseñanza de su palabra, el evangelio? ¿Cómo lo recibes? ¿Con interés? ¿Con atención? ¿Con solicitud? ¿Con mucha solicitud? ¿O con toda solicitud? A ver, apúntale ahí en tus notas. Apúntale. Califícate. Ahora vamos a hacer la comprobación. ¿Cómo luce una persona que recibe la palabra con toda solicitud? Dice ahí, escudriñando cada miércoles. ¿Así dice? Cada miércoles y domingo. ¿Así dice? Cada miércoles, domingo y día de discipulado. No, estos vatos ya están cañones. No, cada día escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Híjoles, ¿cuánto nos falta, verdad?
Pero fíjate qué interesante. La nobleza de un alma se hace evidente por la solicitud con la que recibe la palabra de Dios. Y no está de más repetir esto. Tú no deberías de comprármelas todas, bro. ¿Se entiende? No deberías de comprar. Es que el pastor dijo, pues, el pastor se puede equivocar. Pregúntale a mi esposa. No, mejor no. Una de esas ya no regresas. O sea, ¿sabes? No existen hombres inspirados e infalibles. La Biblia es inspirada, toda. Y la Biblia es infalible. Entonces nuestra atención tiene que estar allí, en las Escrituras. Por eso es que te animamos, te invitamos, ¿no?, a que tomes nota, ¿verdad? A que medites. Pequeño comercial, el podcast. Ahí nomás, comercial. Es una herramienta para revisar lo que hemos estudiado, meditar, reflexionar. ¿Sabes? Volver a la palabra otra vez. Necesitamos, esta es una virtud cristiana perdida. La virtud de meditar de día y de noche la palabra de Dios. Nos encanta el Salmo 1. ¿A poco no nos encanta el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Nos encanta. Pero para hacer eso tenemos que deleitarnos en la ley de Jehová de día y de noche. Es así, es escudriñar, es volver, es revisar. Vamos a revisar si lo que Pablo dice es verdad. Más me vale recibirlo y velar por esta verdad en mi propia vida. Verso 12. ¿Cuál va a ser el resultado si tú invitas a la gente a no creerle todo al pastor, sino ir a sus Biblias? Mira el verso 12. Creyeron muchos de ellos. Y mujeres y griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. ¿No te encanta? O sea, ves a Pablo amando a la iglesia, sirviendo a la iglesia, alimentando a la iglesia con su ministerio, pero ves por otro lado a los discípulos cuidándolo también. O sea, es evidente que Pablo como que no muy quería irse, pero y los hermanos fueron los que, vámonos. ¿Sabes qué? Nos sirve más que nos mandes una carta y luego nos mandes una carta, ¿no? Y acaba de dejar Tesalónica y les va a escribir una carta, ¿no? A los bereanos no sabemos si les envió una carta. No hay una carta para ellos en nuestra Biblia, pero me encanta ver ¿cómo decirlo? Este fruto, ¿no? Estas personas están cuidando a Pablo. Lo enviaron para que se fuese hacia el mar. Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron hasta Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y me encanta ver cómo Pablo va respondiendo al clima de cada ciudad, ¿no? En Tesalónica, que era esta ciudad tan importante dentro del engranaje del Imperio Romano. Lo importante era la política. No, esos dicen que hay otro rey. Y en Atenas lo importante es la filosofía, ¿no? Lo importante es la filosofía, el pensamiento, la educación. Y el cristianismo tiene para todos, para el de la política y para el de la filosofía. Lo interesante es que en una ciudad de tanto pensamiento hay tanta idolatría. Eso es para meditarse muchísimo. Verso 17. Así que discutía. Una vez más, el término implica razonar con las personas.
discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Los epicúreos sostenían que lo más importante en la vida era el placer. Ese era el mayor bien en la vida, el placer. Originalmente esta filosofía comenzó con una perspectiva muy distinta. La idea original es que el mayor placer en la vida lo vas a encontrar en una vida sencilla, ¿no? Una vida sencilla. Y de hecho es muy parecido a lo que Salomón concluyó en su libro de Eclesiastés, ¿no? Una vida sencilla. Este es el bien debajo del sol. Que vivas una vida sencilla y disfrutes tus chispolitos, bro. Así le digo a los frijoles yo. Que disfrutes tus frijolitos, tu tortillita quemadita con quesito, bro. Y que mires a tu mujer y mires a tus hijos reír, bro. Esto viene de Dios, ¿no? Esa es tu parte debajo del sol. Debajo del sol. Entonces no estaba tan errado. Pero conforme pasó el tiempo, todos los seguidores de esta filosofía dijeron, no, el placer es lo más importante, entonces dale a tu cuerpo alegría, Macarena, ¿no? Y entonces se entregaron a la sensualidad, a los excesos. Y por otro lado, los estoicos, lo mismo, esta filosofía comenzó bajo la perspectiva de que, pues esta vida no lo es todo, es apariencia, es vanidad, y pues entonces no deberías dejar que te afecte tanto, ¿no? O sea, aquello que más disfrutas, pues no debería volarte la cabeza, y aquello que más te hace sufrir no debería turbarte tanto. Y no es tan distinto de lo que Pablo dice en sus cartas, ¿no? Los que disfrutan de este mundo, pues como si no disfrutasen de él, porque la apariencia de este mundo pasa, ¿no? Y si estás en tribulaciones, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Pero para el tiempo de Pablo, esos cuates eran robots, ¿no? Incapaces de sentir, incapaces de alterarse, de responder, de emocionarse, ¿no? Entonces, pues ahí están estos dos extremos de la filosofía. Es interesante que estos dos se enfocan en la vida aquí y ahora. Lo importante aquí es disfrutar. Disfruta. Y los otros, lo importante aquí es que estés tranquilo, bro. Entonces, ni disfrutes ni te despegues. Soporta la vida. Y Pablo dice, no, hay algo más allá de esta vida. Y aquí comienza su predicación. Dice, verso 18, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. La palabra resurrección en griego es atanasia. Entonces está hablando de un tal Jesús y una tal Atanasia. ¿Qué diosa será esa? Bueno, tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Híjole, de eso pedimos nuestra limosna, ¿no? Que alguien nos haga preguntas sobre nuestra fe en Cristo. Dice el verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, y mucha atención, eso es histórico. Esto debería estar fijado en su perfil de Instagram de Pablo. Aquí en el Areópago, discutiendo con las mejores mentes del mundo, ¿no? De mi tiempo. Y de hecho es interesante que este discurso se encuentra grabado en una placa al pie del Areópago. Todavía sobrevive este monte de Ares, sobrevive una gran parte de este lugar, y al pie de ese monte está grabado el discurso de Pablo aquí. Es por mucho, escucha esto, por mucho el mejor discurso de Pablo en el Nuevo Testamento. O sea,
Sí, sí es como para deslumbrarte. En cuanto a estructura, en cuanto a flujo de ideas, el griego, dicen los que saben griego, yo no sé, pero los que saben griego, todos chulean el nivel de griego que él está usando aquí en este discurso. Y pues interesante, ¿no? Que al pie del Areópago no existe un solo discurso de ningún otro filósofo, pero este está aquí. Ahora vamos a prestar atención. ¿Listos para el mejor mensaje de Pablo? ¿Sí o no? Eso, venga. Dice el verso, ¿en dónde voy? 22. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esto no sería una ofensa, no lo está diciendo peyorativamente, simplemente está haciendo una observación. Veo que son muy dados a la religión, a lo espiritual, ¿no? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y ahí hacemos el mic drop todos. ¡Wow! Está brutal. Este cuento está brutal. O sea, otra vez, ¿te das cuenta? Está partiendo de lo común, ¿no? Lo común. Ok, ustedes adoran dioses. Ustedes están adorando incluso a un Dios no conocido. Y eso es interesante, ¿no? Se creía que para evitar el castigo de algún Dios, ¿no? Y no ofender a algún Dios que estuviera por allí, al que no conocieras, pues valía más edificar un altar y pues chicle y pega, ¿no? Toco madera que ofenda a algún Dios que no conozca. Y me encanta que Pablo toma esto y dice: hay un Dios al que no conoces, fíjate. Y justo ese es el que vengo a proclamarte. Y me encanta porque, pues, ¿cómo pueden decir eso? No, claro que conocemos, ¿no? Tú mismo tienes un altar ahí que dice al Dios no conocido. Bueno, dice el verso 23, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios, bueno, quisiera hacer comentarios sobre la estructura y la homilética de este discurso, pero vamos a mantenerlo sencillo, ¿ok? Pablo divide su mensaje en un tren de pensamiento impresionante. Número 1, la grandeza del Dios al que le anuncia, versos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿No te encanta? Presenta una visión del Dios de la Biblia. El Dios que dio origen a todas las cosas, el Dios que es suficiente en sí mismo. Déjame decirte algo. Pienso que en muchos sentidos, como cristianos, seguimos adorando a un Dios que no conocemos. Cada vez que tú y yo tratamos a Dios como si Él necesitara de nosotros, estamos adorando desde la ignorancia. Esa idea es ridícula, pensar que Dios nos necesita. Ahora, claro que tú me vas a decir que no crees eso, pero en la práctica, muchas veces nuestra actitud hacia Dios, nuestra actitud hacia el servicio, nuestra actitud hacia la generosidad, muchas veces es la de que Dios nos necesita. Él no necesita nada. ¿Sabías que Él no necesita tu adoración? No la necesita. ¿Sabías que Él no necesita tus diezmos y ofrendas? ¿Sí sabías eso? ¿Sabías que Él no necesita que tú te pongas a servir porque si no se le cae el changarro? No necesita. No lo necesita. Y si tú y yo tuviéramos esa actitud, entonces lo veríamos como lo que es: un privilegio. Como todos estos pobres de las regiones de Acaya, que estando en una profunda pobreza, le rogaban a Pablo: déjanos servir financieramente. Estos vatos sin casa, desposeídos, sin dinero, te ruego que nos dejes dar ofrendas. Por favor, Pablo, ¿no? Te lo ruego. Privilegio. Es el Dios que no necesita nada, pero qué privilegio ser parte de su obra.
No sé si este mensaje es para los areopagitas o para los semillosos. Su grandeza. Verso 26. Su gobierno. Es un Dios que gobierna. Verso 26 dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Lo que Pablo está diciendo es: cada imperio, cada gran poder que se levanta y que se extiende geográficamente tiene caducidad, y hay alguien que está en control, y ese es el Dios que les predico. Y ha hecho todo esto, dice verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él gobierna activamente la historia. Es un Dios que está involucrado, a diferencia de todas las otras religiones y filosofías que tenían un concepto de la divinidad. Sí, incluso había divinidades que habían creado nuestro planeta en su ideología, pero pensaban, pero nos han abandonado. ¿Por qué estarían involucrados con nosotros, no? Pero este es un Dios que se involucra en su gobierno, se involucra, y el cielo gobierna sobre los asuntos de los hombres. Está impresionante. Impresionante. Verso 28. Ahora vemos otro aspecto, su gloria o su naturaleza. Verso 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Había dos autores que en la época habían dicho algo muy similar a esto, que el hombre era un descendiente de la divinidad. Y no es, me encanta que Pablo estaba familiarizado con esos conceptos seculares, filosóficos, pero los usaba para llevarlos a considerar verdades bíblicas. Eso es verdad. El hombre fue creado a imagen de Dios. El hombre fue creado a imagen de Dios. No somos dioses, pero somos lo más parecido a Dios, aún con nuestro pecado. Dice el verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre, haciendo referencia a todas estas expresiones idolátricas de su época, ¿no? Hacer estas imágenes, estos ídolos. ¿No te encanta la manera tan elocuente con la que Pablo está poniendo estas cosas? O sea, lo más parecido a Dios somos nosotros. No esta cosa de piedra hermosa que se parece a nosotros, pero ni siquiera nos llega a nosotros. Porque tiene ojos, pero no ve. Tiene boca, pero no habla, ¿no? ¿Ves cómo es el mundo el que está de cabeza, no? Verso 30. Y Pablo remata, ¿no? Ya nos habló de su grandeza, de su gobierno, de su gloria. Y Pablo remata ¿con qué crees? Con su gracia. Su gracia. Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿No te encanta? Les está diciendo ignorantes prácticamente. Dicho sea de paso, agnosticismo, pues es no saber, ¿no? Pero agnosticismo es esto, es ignorancia. Ellos defienden su postura diciendo, pues es que no puedes saber. Y el argumento de Pablo es que sí puedes saber. Justamente por eso Dios hizo todas las cosas, y nuestro Dios es un Dios conocible. Nadie puede poner como pretexto, es que no lo conocí. No, es que Él es conocible. Nos dio vida, nos dio intelecto. Ha dejado su huella, no solo en la creación. Los cielos declaran la gloria de Dios, ¿verdad? La creación da testimonio de su eterno poder y deidad, pero ha dejado su huella en la historia. No puedes ver la historia y no ver que hay una mano todopoderosa guiando las cosas hacia un clímax. La historia no es cíclica, no estamos repitiendo ciclos una y otra vez, se dirige hacia un clímax. Pero Dios, habiendo pasado
por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda. Eso es un edicto. Eso es algo no negociable. Manda a todos los hombres en todo lugar que vayan a la iglesia. Así dice. Que lean sus Biblias. Que dejen de, no sé, de tomar o de, no sé. No, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y eso implica un cambio de mentalidad. La palabra es metanoia, como metamorfosis. Que una oruga se transforma en otra cosa. No es una oruga mejorada. La mariposa es un ser completamente distinto. Es lo mismo que sucede. Dios nos manda a transformar nuestra mentalidad. Dice aquí que se arrepientan por cuanto ha establecido un día. Ahí está el clímax del que hablamos. En el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está presentando a Jesús como el juez de vivos y muertos, resucitado, que venció a la muerte y que está glorificado y que volverá, y ese día se acerca. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¿Y qué hacemos con este mensaje nosotros? Pues lo que la humanidad hizo con ese mensaje es grabarlo en piedra y ponerlo ahí al pie del Areópago, pero no muchos se convirtieron, bro. O sea, aquí dice algunos, ¿no? Pues algunos. Y esto es como para, eso es como para debatirlo, ¿ok? Ahí te va. Hay dos posturas que los expertos toman ante este mensaje de Pablo. Una postura es, no, Pablo se dejó lamparear por su contexto. Intentó presentar el evangelio de un modo tan filosófico que le despojó su poder. Y por eso, pues, no hubo muchos convertidos. Hay otros que dicen, no, pues es que la audiencia era de por sí, era una audiencia endurecida porque profesando ser sabios, dice la Biblia, se hicieron necios, ¿no? ¿Sabes qué es lo interesante? Estoy de acuerdo con los dos, bro. Estoy de acuerdo con los dos. ¿Se entiende? O sea, sí creo que era una audiencia de por sí, ¿no? Por su supuesta sabiduría, se hicieron necios, ¿no? Pero por otro lado, yo no creo en las coincidencias. Y en el capítulo 18, Pablo va a Corinto ahora. Entonces, imagínate. Es que quiero que veas esta imagen. Imagínate, Pablo presenta vocalmente, ¿no?, su mejor sermón de toda la historia y no se le convierten. Y ahora va hacia Corinto. Y después de haber visitado Corinto, Pablo habla sobre esa visita a Corinto y dice lo siguiente. Acompáñame a 1 Corintios. Primera de Corintios. Y si puedes, léete 1 Corintios esta semana, porque la próxima semana vamos a ver el capítulo en donde está en Corinto. Pero entonces Pablo dejó Atenas, fue a Corinto y después escribe recordando esta visita a Corinto y dice, verso 17, pues el capítulo 1, 1 Corintios, verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿qué onda? Pues a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Adorando imágenes, bro.
diciendo que puedes negar la realidad de la biología mientras tú te percibas a ti mismo como lo que sea. O sea, el mundo se ha vuelto loco. El mundo se ha vuelto loco. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos elocuentemente, así es, relevantemente, filosóficamente, no. Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mira el verso 1 del capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras como lo hice en Atenas. Pues me propuse, verso 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, ¿qué? ¿El problema fue la audiencia o cómo Pablo trató de ayudarle al mensaje? ¿Qué piensan ustedes? Ahora, ¿te ha pasado que has intentado ayudarle al mensaje y dices, no jaló, no? Y luego dices algo tan sencillo como, ay, Dios es bien bueno. A ver, ¿cómo? Explícame eso. No, pues es que el Señor me perdonó y así bien X y la persona se convierte. Le presentas no argumentos, sino la persona de Jesús. Y sus corazones son atraídos hacia Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, Pablo dice aquí, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Pablo sabía un chorro de cosas. Yo, gracias a Dios, sé muy poco. Yo no tengo que proponerme, bro. No más sé esto, bro. Pero algunos de ustedes son personas preparadas con educación. Y tal vez necesitan proponerse no saber otra cosa. Tal vez. Léete este capítulo 1 de 1 Corintios. Mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso es lo que somos llamados a hacer. La mejor manera de ser relevantes en nuestra cultura es ser cristianos. Glorificar a Jesús, glorificar su persona, su obra, su sacrificio por nosotros. Y sí, estar preparados. Hay argumentos, hay razones, es congruente, es lógico el cristianismo. Pero no son argumentos lo que salva a las personas. Es Jesucristo. La persona de Jesús. Si tú y yo caminamos con Él, lo servimos, lo amamos, lo anunciamos, eso es suficiente. Eso es suficiente. ¿Oramos? Precioso Salvador, gracias por haber venido a nosotros tan humildemente, Señor. Te despojaste a ti mismo y vimos tu gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Tu misma palabra anunciaba que te veríamos más sin atractivo, Señor. Y es así, Señor.
tu persona, tu mensaje, tu obra no son atractivos para el hombre, para su naturaleza caída. Pero es al verte en esa cruz, Señor, y al ver lo que tú hiciste para rescatarnos. Eso es suficiente, Señor. Ayúdanos a ser fieles comunicadores de ti. No predicamos un movimiento, no predicamos una iglesia. Aunque tenemos doctrina, no predicamos una doctrina. Predicamos tu persona. Las doctrinas no sangran. Las doctrinas no aman. Las doctrinas no viven. Tú te hiciste carne como nosotros, viviste, moriste, resucitaste y volverás. Permítenos, Señor, reflejar esta preciosa buena noticia y hablarla. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por una vez más enfocarnos a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles y ser sabios, Señor, y partir de los puntos en común con nuestra cultura, Señor, y aprovecharlos para llevar a las personas hacia ti, Señor. Llénanos de tu espíritu, Señor. Ayúdanos. Danos el poder, Señor, para alcanzar el mundo el día de hoy una vez más. Amén.